Estaba convencida de que mi esposo me iba a dejar. Yo estaba rota, sin trabajo, sin fuerzas. Y cuando descubrí aquel mensaje en su teléfono, supe que algo iba muy mal. Antes de comenzar, dime, ¿te gustan las historias de amor y segundas oportunidades? Si tienes una que contar, compártela en los comentarios. Queremos leerte. Me llamo Carla Fuentes. Tengo 34 años. Llevo casada con Julián Ríos, que tiene 36 desde hace 9 años. Nuestra vida parecía estable. Ambos trabajábamos. Nos reíamos mucho, hacíamos planes. Hasta que todo cambió. Hace 1 año y medio empecé a notar que algo dentro de mí se apagaba. Al principio creí que era estrés. Después pensé que sería el cansancio acumulado del trabajo de la rutina. Pero no. Cada día era más difícil levantarme de la cama. Cada tarea sencilla se volvía una montaña. Me sentía agotada, triste, sin razón, con un vacío que nada llenaba. Lo oculté incluso a Julián. Fingía sonrisas en las cenas familiares. Respondía estoy bien, cuando en realidad me sentía como si me estuviera ahogando. Pronto, la oscuridad me consumió por completo. Perdí el trabajo. No por falta de capacidad, sino porque ya no podía ni sostener una conversación coherente en las reuniones. Me aislé. Dejé de contestar llamadas de ver amigos. Empecé a evitar incluso a Julián. No soportaba que me mirara con lástima, con ese gesto que decía, no sé qué hacer contigo. Él intentaba ayudarme, pero yo estaba atrapada. Mi mente me repetía, eres un peso para él. Estás arruinando su vida. Y lo peor, empecé a notar que Julián también parecía rendirse. Ya no me buscaba tanto. Hablábamos poco. Dormíamos en camas separadas. Cada día nos alejábamos más. El verdadero golpe llegó una tarde cualquiera. Julián había salido a una reunión de trabajo. Yo en medio de una de mis crisis tomé su teléfono por impulso. No sé qué esperaba encontrar. Quizás una señal de que aún me amaba. Quizás la confirmación de mis peores miedos. Lo que encontré fue un mensaje que me destrozó. Era de una mujer. No decía nada explícitamente amoroso, pero la confianza entre ellos era evidente. Ella le escribía, recuerda lo que hablamos hoy. No cargues con lo que no te corresponde. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaba buscando apoyo en otra persona. Ya me había dado por perdida. Me invadió la rabia, la tristeza, la culpa. No sabía si gritar, llorar o desaparecer. Cuando Julián regresó, le enfrenté. Mi voz temblaba. ¿Quién es ella? ¿Qué te dice que no puedas decirme a mí? Su respuesta fue seca, defensiva. Es solo alguien que me escucha. No soporto verte así, y no puedo con todo solo. Esa noche dormí en el sofá. No hablamos. Al día siguiente, Julián se marchó temprano sin despedirse. Me sentí invisible, como si ya no formara parte de su vida. Pasaron días en los que apenas comía, apenas me levantaba. Todo mi ser me gritaba que él se estaba alejando para siempre, y yo no tenía fuerzas para detenerlo. Mi hermana, alarmada, vino a verme. Al verme en ese estado, me obligó a buscar ayuda. Contactó a una terapeuta especializada en depresión. Fue ella quien me explicó que lo que vivía no era debilidad, sino una enfermedad, que podía tratarse, que merecía luchar por mí y por mi matrimonio. Pero para entonces sentía que era demasiado tarde. Julián ya no parecía el mismo, y yo no sabía si quería seguir luchando por alguien que tal vez ya había decidido seguir adelante sin mí. Así comenzó mi batalla más difícil. Cada día era más difícil levantarme de la cama. El cuerpo me pesaba como si arrastrara cadenas invisibles. A veces abría los ojos y me quedaba inmóvil mirando el techo, preguntándome para qué servía intentarlo. El reloj avanzaba y yo seguía ahí. Las horas se deshacían en una niebla espesa. Si alguna vez tuve rutinas, ya no las recordaba. Olvidaba comer, no me bañaba por días.
El simple acto de moverme era una batalla. Julián intentaba ser paciente. Al principio me traía el desayuno a la cama, me acariciaba el pelo y decía: «Tranquila, cariño, pasará». Pero las semanas se convirtieron en meses y su voz empezó a sonar vacía, hueca, como si no creyera sus propias palabras. Yo evitaba sus miradas. No soportaba ver en sus ojos el reflejo de mi propio fracaso. Evitaba las conversaciones. Si preguntaba cómo me sentía, fingía estar dormida. Si insistía, me encerraba en el cuarto. Necesitaba el silencio para sobrevivir, aunque me estuviera matando. Los días se repetían como un disco rayado. Oscuridad, llanto, culpa. Cada vez que escuchaba la puerta de entrada, sentía un pequeño alivio. Se fue. No tengo que fingir. Cuando regresaba, mi cuerpo se tensaba temiendo que me viera así rota. Una tarde, después de semanas sin casi hablarnos, Julián llegó antes de lo habitual. Me encontró en la sala envuelta en una manta con la mirada perdida. Sin previo aviso, empezó a recoger los platos sucios, a abrir las ventanas. El aire fresco me molestó como una agresión. Le pedí en voz baja que la cerrara. Él ignoró mi súplica. Sentí que me invadían. Y entonces, sin planearlo, empezó la discusión. «No puedes seguir así», Carla me gritó de repente con una mezcla de impotencia y rabia. «No puedo seguir viniendo a casa y encontrarte en este estado. Nos estás arrastrando a los dos». El golpe de sus palabras fue brutal. Me encogí en el sofá como una niña. No podía responder. Solo lloré. Lloré como hacía mucho no lo hacía, con un llanto seco, sin consuelo, sin esperanza. Dentro de mí, algo se rompió. Por un instante pensé: tiene razón. Soy un lastre. Estoy destruyendo todo. No sé cuánto tiempo pasó. Julián se quedó de pie unos minutos, respirando con dificultad, y luego se marchó a la habitación sin decir más. Yo seguía ahí abrazada a mí misma, temblando. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco maligno. «Nos estás arrastrando». Por primera vez sentí verdadero miedo. Miedo a perderlo. Miedo a que todo estuviera irremediablemente roto. Miedo a que en el fondo quizás era mejor así, para que él pudiera ser feliz, sin mi sombra. Esa noche no dormí. Me debatía entre el deseo de desaparecer y la culpa por no poder hacerlo. A la mañana siguiente, Julián salió temprano. No me miró, no me habló, y yo entendí que algo se había quebrado de forma irreversible. Una tarde cualquiera, el silencio de la casa se volvió insoportable. Julián había salido a hacer compras. Yo seguía encerrada en el cuarto, con la persiana medio bajada, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más pesado. A veces intentaba distraerme mirando el móvil, pero ese día estaba sin batería. Por impulso, o quizás por desesperación, salí al salón buscando el cargador. Fue entonces cuando vi su computadora encendida sobre la mesa. La pantalla mostraba una ventana de chat abierta. No sé por qué me acerqué. Quizá buscaba una señal de que todo no estaba perdido. Quizá quería ver si aún me mencionaba con cariño a alguien. O tal vez, en el fondo, necesitaba confirmar lo que tanto temía. El chat era con una mujer. Lucía decía el nombre, una compañera del trabajo a la que yo apenas recordaba de alguna cena de empresa. Lo que leí me desgarró. Sé que es difícil. No puedes cargar con todo tú solo. Recuerda que también necesitas cuidarte. No sé cuánto más voy a aguantar, Lucía. Es como vivir con un fantasma. El golpe fue seco. Me quedé helada sin poder apartar la vista. Cada palabra era un puñal. Ya encontró a alguien mejor, a alguien normal. El pensamiento se incrustó como una certeza. Él no hablaba así conmigo desde hacía meses. A mí me evitaba, a ella le abría el corazón. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. No pude evitar seguir leyendo. El resto del chat no era explícitamente romántico.
pero la confianza entre ellos era evidente. Se apoyaban, compartían pensamientos íntimos, y yo apenas era una sombra en nuestra casa. La cabeza me daba vueltas. Las lágrimas brotaron sin control. Mi respiración se aceleró hasta el borde de un ataque de pánico. Me senté en el suelo abrazándome las rodillas, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Te lo dije. Eres un peso. La voz cruel en mi mente no paraba de repetirlo. Imaginaba a Julián en el trabajo riendo con Lucía, contándole su sufrimiento, el que yo había causado. Estuve horas sentada allí. Cuando escuché la puerta abrirse, me limpié las lágrimas y me obligué a levantarme. No quería que me viera tan destruida. Pero cuando Julián entró y me preguntó si estaba bien, algo dentro de mí estalló. ¿Quién es Lucía?, le solté con la voz rota. Su rostro se tensó al instante. Supe que entendía de qué hablaba. Es solo una amiga, una compañera del trabajo, una amiga, con la que compartes que no puedes más conmigo. Su expresión cambió de la sorpresa a la frustración. No es lo que piensas, Carla. No estoy con nadie. Solo necesitaba desahogarme. No sé cómo ayudarte. No puedo hacerlo solo. Las palabras me atravesaron como cuchillas. No era una confesión de infidelidad, pero sí de abandono emocional. Julián ya no peleaba por nosotros. Se refugiaba en alguien más. No dije nada más. Me encerré en el cuarto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Esa noche no cené, no dormí. Solo repasaba en mi mente cada palabra del chat, cada mirada esquiva de Julián en los últimos días. El dolor era insoportable. Al amanecer tomé una decisión impulsiva. Busqué una mochila y metí algo de ropa. Escribí una nota. Perdóname. No quiero seguir siendo una carga. No sabía si volvería. Solo quería desaparecer. Salí de la casa en silencio, dejando atrás no solo un hogar, sino los restos de la mujer que había sido. Sin pensarlo, empaqué una maleta pequeña. No tenía un plan claro, solo una certeza. No podía seguir en esa casa. No podía seguir siendo la mujer que veía en el espejo. Cada prenda que metía en la bolsa era un latido doloroso. Me temblaban las manos. Busqué un cuaderno viejo y escribí en una hoja arrancada: perdóname por ser así. Te libero. Dejé la nota sobre la mesa. Ni siquiera podía enfrentar a Julián. El miedo, la culpa y la tristeza me devoraban por dentro. Salí de la casa en silencio. Llamé a mi hermana Patricia. Apenas me escuchó, me pidió que fuera a su casa de inmediato. No quise darle demasiados detalles. Solo le dije: no puedo estar allí. El trayecto hasta su casa fue un borrón. No recuerdo qué calles tomé ni cuántos semáforos pasé. Cuando llegué, ella me abrazó fuerte sin soltarme. Yo rompí en llanto, temblando, repitiendo entre sollozos: ya no puedo más. Julián está con otra. Patricia me llevó a su habitación, me preparó un té y me escuchó en silencio, mientras desahogaba todo el chat con Lucía, las palabras de Julián, mi decisión de marcharme. Cuando terminé, me miró con ternura, pero también con una extraña calma. Carla, a lo mejor no es lo que parece. Yo negaba con la cabeza, convencida de mi versión. No podía soportar la idea de que Julián hubiera confiado en otra mujer. Pasaron 2 días en casa de Patricia. Apenas comía, dormía a ratos. Julián me llamó varias veces, pero no respondí. No sabía qué decirle. No podía enfrentar su voz ni sus posibles reproches. Hasta que la tarde del tercer día, Patricia me encontró sentada en el sofá, envuelta en la misma ropa desde que llegué. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Carla, tengo que decirte algo. Hoy hablé con Julián. Mi corazón se detuvo un segundo. Te buscó. Está desesperado. Le conté que estabas aquí, que estabas mal.
Me pidió que te explicara algo porque tú no quisiste escucharle. Yo solo la miraba sin comprender. Esa mujer, Lucía, no es lo que tú crees. No es su amante. Es terapeuta, especializada en salud mental. Julián la contactó hace meses porque no sabía cómo ayudarte, porque estaba perdido y no quería rendirse contigo. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Qué dices? Sí, Carla. Él no hablaba con ella para olvidarte. Buscaba orientación. Quería entender cómo podía apoyarte sin romperse él también. Me cubrí el rostro con las manos. La vergüenza, el dolor y la confusión se mezclaron en un torbellino insoportable. ¿He malinterpretado todo? No te culpes. Has estado sufriendo mucho, pero quizá todavía no sea tarde. Quizá puedas hablar con él. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería desaparecer del mundo. Otra, tímida y frágil, deseaba creer que había una salida. Esa noche, mientras Patricia dormía, me quedé en el salón abrazada a una manta. No podía dejar de pensar en Julián, en todo lo que había pasado, en lo que yo misma había contribuido a romper. A las 3 de la madrugada, tomé el teléfono. Mi corazón latía a 1000. Escribí un mensaje. Lo siento. No sabía. Necesito tiempo, pero quiero entender. No esperaba respuesta inmediata. Pero a los pocos minutos, Julián contestó. Gracias. Estoy aquí cuando quieras. Te quiero. Leí esas palabras una y otra vez llorando en silencio. No sabía qué vendría después. Pero al menos por primera vez en semanas, sentí que tal vez no todo estaba perdido. Pasaron días de silencio. Después de aquel mensaje no volví a escribirle. No podía. La vergüenza me carcomía. Había huido, había juzgado mal. No sabía cómo mirarlo a la cara. Mientras tanto, la oscuridad seguía creciendo dentro de mí. Patricia trataba de animarme. Me preparaba comida, me sacaba a caminar. Pero yo apenas respondía. Me sentía vacía, atrapada en una culpa que parecía no tener fin. Cada sonido de notificación me hacía temblar. Cada noche lloraba en silencio, imaginando a Julián solo en casa, sin saber si yo volvería. Y aún así, no encontraba el valor para dar el primer paso. Hasta que una tarde cualquiera, mientras me acurrucaba en el sofá sin fuerzas ni para vestirme, escuché el timbre. Mi hermana fue a abrir, y entonces oí su voz. Está bien, puedo verla. Era Julián. Mi cuerpo se tensó. El corazón me martillaba el pecho. No sabía si salir corriendo o esconderme, pero antes de que pudiera reaccionar, él entró. Me encontró hecha un ovillo con los ojos hinchados y la mirada perdida. No dijo nada. Se arrodilló frente a mí y me abrazó. Un abrazo largo, tembloroso. Lloraba. No quiero perderte, Carla. No me importa lo que haga falta. Solo quiero que estés bien. Y si tú quieres, vamos juntos a terapia. Podemos intentarlo. Me quedé sin aire. Por primera vez en meses, sentí un rayo de esperanza. No me estaba culpando. No me estaba pidiendo explicaciones. Me ofrecía su mano. Temblando apenas logré susurrar. Sí, pero tengo miedo. Yo también, pero lo haremos juntos. Nos quedamos abrazados un rato. No hacía falta decir más. Aquel gesto me salvó. Saber que Julián no me odiaba, que no había renunciado a mí, fue como una cuerda lanzada en medio de un mar oscuro. Esa misma noche, después de que él se marchó, Patricia me acompañó a buscar opciones. Contactamos a la terapeuta que Julián había consultado, Lucía, que aceptó vernos juntos. La cita fue para el siguiente lunes. Los días previos fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Dudaba a cada minuto. Pensaba, ¿y si es tarde? ¿Y si ya no podemos arreglarlo? Pero la voz de Julián seguía resonando en mi mente. Lo haremos juntos. El día llegó. Al entrar al consultorio me sentí desnuda. Lucía nos recibió con una sonrisa cálida sin juicio. Julián
Me tomó de la mano antes de empezar. «Estamos aquí porque ambos queremos intentarlo», dijo. Era verdad, y solo ese reconocimiento ya era un primer paso. Durante la primera sesión apenas pude hablar. Lloré mucho. No sabía cómo expresar todo el dolor, la culpa, el miedo. Lucía nos guió con paciencia. Nos ayudó a poner palabras donde solo había silencios. Julián también habló. Por primera vez lo escuché decir cuánto había sufrido viéndome así, cuánto había temido perderme. Debía pagarte poco a poco. Me sentí inútil y me dio miedo, pero no te he dejado de querer. Esas palabras me atravesaron el alma. Pensaba que ya no me amaba, que era una carga, y allí estaba confesando su propio dolor. Salí de esa sesión agotada pero ligera. Por primera vez entendí que no estaba sola en esto, que Julián también necesitaba sanar y que podíamos hacerlo de la mano. El camino sería largo, lo sabía, pero aceptar ir a terapia, aceptar su abrazo, su mano extendida, fue el primer pequeño paso hacia la luz. Esa noche, al acostarme en la cama de mi hermana, por primera vez en mucho tiempo, sonreí un poco. No sabía lo que vendría, pero al menos ya no sentía que todo estaba perdido. El proceso fue durísimo. Desde la primera sesión, entendí que la terapia no sería un camino de rosas. Lucía lo dejó claro. No se trata solo de salvar el matrimonio, sino de que cada uno sane su propia herida. Y mis heridas eran profundas. La terapia me obligó a mirar de frente mis miedos, los traumas que arrastraba desde la adolescencia, la sensación constante de no ser suficiente. Mi autoestima estaba hecha trizas. Cada palabra que decía Lucía era como abrir una caja que había mantenido cerrada por años. Durante las primeras sesiones, apenas podía sostener la mirada de Julián. Me sentía culpable por todo, por haberme hundido, por haber huido, por no haber confiado en él. «No eres culpable de estar enferma», me repetía Lucía una y otra vez. Pero aceptarlo era otra historia. También vi el dolor de Julián. Durante una de las primeras sesiones rompió a llorar. Dijo que se había sentido impotente, que me veía apagándome y no sabía cómo ayudarme. Era como ver a la persona que más amo desaparecer poco a poco. Su confesión me desgarró. Yo creía que había sido la única que sufría. No había imaginado la soledad que él había soportado. Nos tocó reconstruir todo: la confianza, las rutinas, la intimidad emocional. Lucía nos propuso pequeños retos. El primero fue tan simple como volver a desayunar juntos una vez a la semana, sin móviles, sin distracciones. La primera vez fue incómodo. No sabía qué decirle, pero poco a poco esos desayunos se convirtieron en pequeños puentes. Luego trabajamos en la comunicación. Me enseñaron a expresar lo que sentía sin esconderme, sin atacar, sin culpar. Y Julián aprendió a escuchar sin querer resolverlo todo, sin sentirse responsable de curarme. El camino no fue lineal. Hubo recaídas, días en que volvía a encerrarme, en que la ansiedad me devoraba. Otras veces Julián perdía la paciencia. Hubo crisis en que ambos pensamos en rendirnos. Recuerdo una tarde en que discutimos fuerte. Yo le grité que sería más feliz sin mí. Él se fue de la sesión furioso. Pensé que todo había terminado. Pasé la noche llorando, pero al día siguiente volvió. Me abrazó y dijo: «No voy a rendirme. Si tú no puedes luchar por ti hoy, yo lo haré por los dos». Aquellas palabras se quedaron grabadas en mí. Entendí que no se trataba de perfección, sino de compromiso. Con el tiempo, empecé a recuperar pequeñas parcelas de mi vida. Retomé actividades que me hacían bien: escribir, caminar, leer. Volvimos a ver películas juntos, a reírnos por tonterías. En terapia, aprendimos también a redefinir nuestra intimidad. El cariño físico había desaparecido durante meses.
Volver a tocarnos, a abrazarnos sin miedo, fue otro proceso lento. Hubo momentos incómodos, lágrimas, bloqueos, pero con paciencia y mucho amor logramos recuperar esa conexión que creíamos perdida. Lucía nos enseñó a celebrar cada pequeño avance. Un desayuno compartido, una conversación honesta, una noche sin ansiedad. Eran logros enormes. Empecé a notar que Julián también cambiaba. Su mirada ya no era de lástima, sino de respeto. Empezó a verme como una mujer que luchaba, no como una víctima, y yo empecé a creer que quizás sí merecía ser amada. No fue un proceso rápido. Hubo avances y retrocesos constantes. A veces un simple mal día me hacía pensar que todo el trabajo había sido en vano. Pero Lucía nos recordaba, la recuperación no es una línea recta. Cada paso cuenta. Mes tras mes, fuimos reconstruyendo no solo nuestro matrimonio, sino nuestras propias identidades. Y aunque el miedo seguía ahí por primera vez, en mucho tiempo, sentía que había una salida. Una tarde, saliendo de terapia, Julián me tomó de la mano y dijo: «Estoy muy orgulloso de ti. Te elijo cada día». Ese fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Meses después, me sentía más fuerte, más estable. No fue un cambio repentino ni milagroso. Fue el fruto de un trabajo constante de terapia, de conversaciones difíciles de aceptar ayuda y aprender a cuidar de mí misma. Julián seguía a mi lado, pero ya no intentaba salvarme ni cargar con todo. Me apoyaba sin ahogarme, respetando mis tiempos, celebrando mis avances, dándome espacio cuando lo necesitaba. Yo empezaba a recuperar el control de mi vida. Volví a levantarme cada mañana con un propósito. Al principio eran cosas pequeñas: salir a caminar, preparar el desayuno, escribir en un diario. Pero cada pequeño logro me daba fuerza. Recuperé el hábito de leer, una pasión que había abandonado durante mi peor etapa. También retomé la escritura. Comencé a llenar páginas con pensamientos, emociones, miedos y sueños. La terapia me enseñó que escribir era una forma poderosa de sanar. A nivel emocional, comencé a ver a Julián con nuevos ojos. Durante tanto tiempo me había sentido culpable, una carga, alguien indigno de ser amado. Pero con el tiempo comprendí que aunque había cometido errores, estaba luchando. Y eso también merecía respeto. Nuestra relación cambió. Ya no era la misma que antes de la depresión, pero era más real, más consciente. Hablábamos con más honestidad. Nos permitíamos ser vulnerables. Claro que no todo era perfecto. Había días en los que la tristeza me volvía a visitar, o en los que Julián, agotado, necesitaba su propio espacio. Pero ya no lo veíamos como un fracaso, sino como parte del proceso. Lucía, nuestra terapeuta, nos había dicho: la clave no es evitar los días malos, sino aprender a atravesarlos juntos. Y eso hacíamos. Uno de los momentos más significativos llegó una mañana cualquiera. Estábamos desayunando en la cocina, algo que se había convertido en nuestro pequeño ritual. Había preparado café y tostadas. Julián hojeaba el periódico mientras yo escribía en mi libreta. De repente dejó lo que estaba haciendo, me miró a los ojos y dijo con una sonrisa cálida: «Estoy orgulloso de ti. Te elijo todos los días». Esas palabras me desarmaron. Durante meses había luchado contra la idea de no ser digna de amor, y en ese instante sentí que algo dentro de mí se sanaba. Sonreí con lágrimas en los ojos. «Gracias por no soltarme», logré decir. No era solo gratitud. Era una nueva comprensión de lo que significaba amar y ser amada. No perfección, sino presencia, compromiso, paciencia. A partir de ese día di un paso más. Comencé a considerar volver al trabajo. No fue fácil. El miedo al fracaso me perseguía.
Pero con el apoyo de Julián y de Lucía, preparé mi currículum, actualicé mis redes profesionales y empecé a enviar candidaturas. Semanas después, conseguí un trabajo a medio tiempo como redactora freelance. No era mucho, pero para mí fue un logro enorme. Volver a sentirme útil, productiva, parte del mundo. Cada avance fortalecía mi autoestima. Empecé a cuidarme más. Volví al gimnasio. Empecé a comer mejor. Incluso me animé a cortarme el cabello como un símbolo de renovación. Y algo hermoso sucedió. Nuestra intimidad también floreció de nuevo. Volvimos a abrazarnos sin miedo a besarnos con ternura, a redescubrirnos como pareja. La conexión emocional que habíamos reconstruido se reflejaba en cada gesto, cada mirada. No todo era lineal. Había altibajos, sí, pero ahora teníamos herramientas para enfrentarlos juntos. Aprendimos a darnos espacios cuando era necesario y a apoyarnos sin caer en la dependencia. En terapia, Lucía nos dijo algo que quedó grabado en mí. El verdadero amor no es salvar al otro, sino caminar a su lado, mientras ambos aprenden a sostenerse. Y eso, éramos ahora compañeros de camino imperfectos, pero comprometidos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía digna de ser amada, y más importante aún, me sentía capaz de amar de forma sana y consciente. El renacer había comenzado, y aunque el camino seguiría ahora, sabía que no lo recorrería sola. Hoy seguimos juntos más conscientes y unidos que nunca. La depresión no desapareció por arte de magia. No hay un momento en el que puedas decir ya está, estoy curada. Es un proceso continuo, a veces sutil, otras desafiante. Pero lo importante es que ya no controla nuestra vida. Hemos aprendido a convivir con ello, a reconocer las señales tempranas, a hablar sin miedo de lo que siento, a buscar ayuda, antes de que la oscuridad vuelva a instalarse. Y Julián también ha cambiado. Ya no intenta ser mi salvador, ni mi terapeuta. Es mi compañero, mi aliado, alguien que me acompaña sin juzgarme. Cada día es un pequeño triunfo. Hay mañanas en que me levanto con energía y entusiasmo, y otras en que el simple hecho de salir de la cama ya es un logro. Y ambas cosas están bien. Lo hemos aceptado como parte de nuestra historia. He aprendido que aceptar ayuda es de valientes. Durante tanto tiempo, creí que debía ser fuerte, que admitir mi fragilidad era una derrota. Ahora sé que pedir ayuda es un acto de amor propio y de coraje. También entendí que un matrimonio no se salva con amor ciego. Amar no es suficiente si no se construye con respeto, comunicación y empatía. Durante el peor momento de mi depresión, el amor de Julián solo no bastaba. Fue su compromiso, su paciencia, su voluntad de trabajar juntos lo que nos sostuvo. Y yo también tuve que hacer mi parte. No podía esperar que él lo hiciera todo. Fue un proceso de aprendizaje mutuo, de desaprender patrones dañinos y de construir una relación más sana y consciente. Hoy hemos creado nuevas rutinas. Compartimos pequeños momentos que antes dábamos por sentados: desayunar juntos, caminar por el parque, leer en silencio, uno al lado del otro. Y hemos aprendido a celebrar esos momentos como lo que son tesoros cotidianos. Nuestro vínculo es más fuerte porque hemos atravesado el fuego juntos. Hemos aprendido a ser más honestos, más compasivos, más humanos. Y eso para mí vale más que cualquier perfección ilusoria. A quienes están escuchando esta historia, quiero decirles algo muy importante. Si mi historia te resonó, no tengas miedo de pedir ayuda. No eres débil, no eres menos valiosa por atravesar una enfermedad mental. Al contrario, tienes un valor inmenso por seguir luchando cada día. Y si estás acompañando a alguien con depresión,
Recuerda esto: tu paciencia, tu presencia, tu comprensión pueden ser el puente hacia su recuperación. No necesitas tener todas las respuestas. No tienes que curar al otro. Solo escuchar acompañar sin juicio es un regalo inmenso. A ti que me escuchas, si alguna vez te sientes atrapada como me sentí yo, si crees que no hay salida, te prometo que la hay. Puede que el camino sea largo y difícil, pero con ayuda adecuada y con personas que te quieran bien, puedes volver a ver la luz. Y si estás del otro lado, acompañando a alguien que amas, no olvides cuidarte también a ti. Tu bienestar es tan importante como el de la persona que acompañas. No cargues con todo tú solo. Busca apoyo. Comparte tus emociones. Reconoce tus límites. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer rota que fui. Veo a alguien que sigue luchando, que ha aprendido a amarse con sus luces y sus sombras. Veo a una mujer que, aunque imperfecta, es digna de ser amada y de amar. Y por eso, si esta historia te tocó el corazón, te invito a darle like, suscribirte y compartir. Quizás le des esperanza a alguien que la necesita hoy. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y nunca olvides, siempre hay una puerta abierta hacia la vida. Esta es la historia real de Carla, una mujer que cayó en una profunda depresión que poco a poco fue destruyendo su vida y su matrimonio. El vacío emocional, la culpa y el aislamiento la llevaron a alejarse de su esposo Julián, convencida de que ya no merecía ser amada. Un malentendido casi los separa para siempre, pero gracias a un giro inesperado y a la terapia, ambos decidieron luchar juntos por reconstruir su relación. A través de un camino lleno de miedos, recaídas y avances, Carla aprendió a enfrentar sus demonios y a valorarse nuevamente. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en el compromiso, la empatía y el trabajo diario. Si esta historia te conmovió, dale like, suscríbete al canal y comparte este video. Puede ser la luz que otra persona necesita hoy.